sobre el surgimiento de la generación de los derechos humanos y en particular del derecho humano en la era digital. Para dar inicio, resulta preciso contextualizarnos en torno a ciertas generalidades de los derechos humanos, que van desde su origen, concepción, características e importancia, para posteriormente hacer un breve repaso del surgimiento doctrinario de las denominadas generaciones u oleadas de derechos humanos hasta llegar al planteamiento de la cuarta, o quizá una quinta generación y sus implicaciones. En el marco de referencia, recordemos que los derechos humanos tienen su origen precisamente en la dignidad de cada persona, entendida esta como aquella cualidad esencial del ser humano, ese atributo universal que precisamente es común a todos, del cual no se puede desprender por cuanto aquella calidad permite diferenciarlo de lo no humano. Es importante entonces reconocer que esta cualidad constituye la idea rectora a partir de la cual se construyeron las normas constitucionales de los estados y posteriormente las normas previstas en los sistemas internacionales y regionales de protección de los derechos humanos. Partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasando por los pactos sobre derechos civiles y políticos y sobre los derechos económicos, sociales y culturales, que han surgido con la finalidad precisamente de evitar la opresión, las arbitrariedades, así como el abuso habitual. Es por ello que la concepción actual de los derechos humanos es el resultado de un proceso histórico, producto de luchas sociales y exigencias de las necesidades humanas, marcado por diferentes etapas, hasta llegar a comprender que se trata de derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Es decir, estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. De ahí que podamos identificar al menos 12 características de estos derechos que enunciaré de manera taxativa, manual y indicativa. Y son las saber. Primero, son necesarios, porque sin ellos las personas no pueden vivir dignamente como seres humanos. Son universales porque son para todos los seres humanos, independientemente de su sexo, edad, posición social, económica, política, religiosa, entre otros. También son persistentes porque han surgido con anterioridad de la ley, aparecen con la persona y no son creados por actos de autoridad. Son inalienables. Esto significa que no se pueden negociar, prestar o renunciar a ellos por voluntad propia. Son imprescriptibles porque son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Son indivisibles, o sea, ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho, es decir, no pueden prescindirse un de ninguno. Son innatos, ya que pertenecen a los seres humanos desde su origen y nacimiento. Son necesarios, porque sin ellos las personas no pueden vivir dignamente como seres humanos. Son limitados, ya que su ejercicio solamente se puede llegar hasta donde comienzan los derechos de los demás, los justos intereses de la comunidad y la convivencia social. Son incondicionales, es decir, no se encuentran supeditados a las exigencias legales de algún ordenamiento o ley en específico, solo pertenecen a la raza humana. Son progresivos, quiere decir que una vez que fueron reconocidos deben continuar garantizándose y que no tengan efectos regresivos. Son interdependientes porque dependen uno del otro. Estos derechos que acabo de mencionar tienen como finalidad alcanzar el bienestar de la sociedad, lograr la satisfacción de las necesidades y un reconocimiento de los derechos por parte del Estado. Son de suma importancia porque contribuyen al desarrollo integral de la persona, delimitan una esfera de autonomía para actuar libremente, establecen límites a las actuaciones de los servidores públicos, con el fin de prevenir los abusos del poder o actos indebidos en el ejercicio de la función pública. Además, crean tanto canales como mecanismos de participación que le facilitan a las personas tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y la adopción de las decisiones comunitarias, toda vez que buscan resolver precisamente los problemas que aquejan a la humanidad. Por lo tanto, defenderlos implica el compromiso con su reconocimiento, aceptación, respeto y protección. Derivado de todo esto, surge la necesidad de comprender su evolución y antecedentes relevantes para entender con mayor claridad el momento histórico actual, que nos obliga a pensar en la necesidad de una nueva
generación que se adecue a las demandas del marco social actual. Lo cual, pues también nos obliga a recordar la evolución de estos derechos humanos. Ahora bien, en primer lugar, haré mención a los derechos civiles y políticos de la primera generación, que son aquellos que inciden sobre la expresión de libertad de los individuos y proceden de la tradición constitucionalista liberal. Estos derechos están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año de 1948 y de los pactos internacionales de 1966, el de los derechos civiles y políticos y el de los derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a la dignidad de la persona, así como su autonomía y libertad frente al Estado, su integridad física, las garantías procesales, que son derechos que tienen como soporte la filosofía de la Ilustración y las teorías del contrato social. Recordemos que fue el constitucionalismo y el liberalismo progresista quienes impulsaron la inclusión de estos derechos en las constituciones de los Estados nacionales europeos durante el siglo XIX, favoreciendo la universalidad de los derechos civiles y políticos básicos. Entonces se limitaron a considerar el poder del Estado frente a los individuos, estableciendo un equilibrio entre institución y ciudadanos. Por su parte, los derechos de la segunda generación se incorporan a partir de una tradición del pensamiento humanista y socialista. Son de naturaleza económica y social e inciden sobre la expresión de igualdad de los individuos. Los derechos de primera generación defendían a los ciudadanos frente al poder del Estado, pero estos exigen cierta intervención del Estado para garantizar un acceso igualitario a los derechos anteriormente citados. Es decir, para compensar las desigualdades naturales creadas por las ventajas y desventajas de clases, etnias y religión, que caracterizan las diferencias sociales de los individuos desde su propio nacimiento. Se pedía así que el Estado garantizara el acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la protección social, entre otras formas, creando las condiciones sociales que posibilitasen un ejercicio real de las libertades en una sociedad donde no todos los hombres nacen iguales. Por su parte, la universalización del sufragio y el reformismo social permitieron que las constituciones liberales del siglo XIX pudieran encajar en estos derechos, particularmente el movimiento obrero y las ideologías de corte internacionalista impulsaron definitivamente la conciencia de la necesidad de extender a todos los ciudadanos y de forma progresiva el derecho a la educación, el trabajo, a una salud garantizada por parte del Estado, por citar algunos ejemplos. Ahora bien, los llamados derechos de la solidaridad constituyen una tercera generación que se concretiza en la segunda mitad del siglo XX. Su motor fue sin duda la acción de determinados colectivos que reclamaron legítimos derechos, lo cual pues se comenzó a configurar en forma de declaraciones sectoriales que protegen precisamente los derechos de los colectivos discriminados, grupos de edad, minorías étnicas o religiosas, países del tercer mundo que se veían afectados por alguna de las múltiples manifestaciones que cobra la discriminación económica social. En las dos últimas décadas del siglo pasado, estos derechos han ido cobrando un papel cada vez más importante y gracias a ellos se han desarrollado conceptos de diálogo, el respeto y la conservación de la diversidad cultural, la protección del medio ambiente o la conservación del patrimonio cultural de la humanidad. Entonces se trata de políticas que reconocen un contexto en el que surgen nuevas necesidades humanas y donde estas exigencias obligan a desarrollar nuevos derechos que garanticen el acceso universal a formas más avanzadas de ciudadanía, civilidad, libertad y calidad de vida en el marco de la actual globalización económica, ideológica y simbólica, en donde se ha dado la transición de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. La integración del mundo a través de la extensión universal de los medios de comunicación de masas, así como los fenómenos de multiculturalismo provocado por los flujos migratorios. Esta generación, sin duda alguna, reivindicó con fuerza los derechos a la paz y a una justicia internacional, a poder intervenir desde instituciones de carácter supranacional en los conflictos armados locales, imponiendo a la paz desde una fuerza legítima. La persecución sin fronteras de los dictadores, la eliminación del derecho a la inmunidad,
diplomática para determinados delitos y el derecho a crear un tribunal internacional que actúe de oficio en los casos de genocidio y crímenes contra la humanidad. El derecho a escoger modelos de desarrollo sostenible que garanticen la diversidad y que permitan preservar el medio ambiente natural, así como el patrimonio cultural de la humanidad. Se trata, pues, de nuevas condiciones que permiten la cristalización de nuevos derechos que aspiran a concretarse en declaraciones como las anteriores de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales, en aras de reivindicar el derecho a la paz y a la intervención desde un poder legítimo internacional. Este conjunto de derechos fue tomado y adquiriendo forma en las últimas décadas. Abrió el camino para un gran reto que se ha añadido en este siglo XXI. Las nuevas formas que cobran los derechos de primera y segunda y tercera generación en el entorno del ciberespacio, es decir, la famosa cuarta generación de los derechos humanos, que surge a partir de la revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, y la consecuente aparición de la sociedad del conocimiento, en donde fue necesario la creación de una nueva generación de derechos humanos relacionados directamente a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs, y su incidencia en la vida de las personas, reconociendo que en esta nueva etapa de la humanidad, las libertades y los derechos se han introducido en un espacio digital, lo que ha provocado que el Estado velara por su reconocimiento y protección, asumiendo un reto para el sistema jurídico. Particularmente porque las tecnologías digitales están transformando la forma en que se ejercen, se protegen y se vulneran derechos básicos, como son la libertad de expresión y el acceso a la información. Además, también están dando lugar al reconocimiento de nuevos derechos. Por tanto, la ley se está adaptando a esta nueva era con el derecho de los aspectos digitales. Así, también la ciudadanía digital ha permitido y regulado el acceso a la información en línea de forma tanto segura como transparente. Lo anterior ha sido causa de los avances tecnológicos constantes que trae consigo la necesidad de un nuevo marco de regulación, la hiperconectividad, la hiperconectividad que facilita la 5G, la recopilación de datos con dispositivos de Internet de las cosas, el análisis de los mismos con el Big Data y el uso de Edge Computing para su procesamiento, entre otros aspectos, que generan la necesidad de regular ese tráfico de información garantizando los derechos de las personas. Esto se ha dado en gran medida porque, como sabemos, los embates a los derechos humanos en forma de acciones políticas se traducen en ausencia o carencia de alimentos, tortura, discriminación, flujos migratorios de refugiados, recortes en las libertades civiles, entre otros aspectos. Pero en el ciberespacio, estas acciones cobran un cierto carácter de invisibilidad frente, obviamente, al escrutinio público y, por tanto, la aparente inmaterialidad e invisibilidad de los ataques que requiere solicitar nuevas formas de análisis que obligaron precisamente a pensar en una nueva generación al considerar que la democratización de la tecnología informática y su utilización por amplios sectores han permitido que se encuentre cada vez más cerca del individuo, quien en su carácter de ciudadano se beneficia del avance tecnológico mayoritario. Hoy por hoy, es posible establecer rápidas prácticas comunicativas que trascienden territorio y tiempo, en donde la red apareció como uno de los escenarios donde se dividen una de las más decisivas batallas por la libertad de expresión y por ende por los derechos humanos en general. Debido a que la Internet es por una parte un abanico de oportunidades y riesgos para la ética civil y los derechos que son considerados en la cuarta generación, en los que universalmente el acceso a la tecnología, la libertad de expresión en la red, la libre distribución de la información juegan un papel fundamental, particularmente porque las fronteras dejan de ser barreras impermeables cuando los llamados flujos transfronterizos de información las cruzan mediante los propios elementos tecnológicos que las comprenden.
En este escenario, es relevante hablar de la condición de los derechos contenidos precisamente en la Declaración de los Derechos Humanos, en el entorno del ciberespacio y de los ataques que pueden sufrir a través de las tecnologías de la comunicación y la información. Como ejemplo de ello, encontramos actualmente que existen regulaciones que limitan la libertad de expresión y de acceso a la información. Una de estas medidas es la implantación de contrafuegos, los firewalls, barreras informáticas que impiden la consulta y la visualización de cualquier tipo de páginas web de dominio no autorizados. En China, por ejemplo, antes de entrar por primera vez en Internet, todo ciudadano está obligado a presentar un formulario, de tal manera que se identifica al usuario en la red. Adicionalmente, se responsabiliza a los proveedores de acceso a Internet de las actividades que los usuarios lleven a cabo. Y además están obligados a colaborar con las autoridades en la denuncia y persecución de las referidas actividades consideradas subversivas. Es decir, se parte de un principio de presunción de culpabilidad del internauta, considerándole un enemigo potencial del Estado, y se institucionaliza una nueva forma de censura. Esa nueva forma de censura es mucho más sofisticada que aquellas que tradicionalmente han caracterizado los regímenes dictatoriales. Por su parte, en otros países se han adoptado medidas legislativas que limitan el ejercicio de estos derechos civiles a través precisamente de la guía de la información. Tal es el caso de los Estados miembros de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, el ASEAN, formado por Brunei, Indonesia, Vietnam, Singapur, Filipinas, Tailandia y Malasia, que firmaron en el año de 1996 un protocolo por el que se estableció un marco de cooperación para limitar el acceso a Internet a sus ciudadanos, en donde los propios proveedores de acceso a Internet aparecen como responsables de las acciones que los usuarios pueden desarrollar por esta vía. Se les convierte, obviamente, en nuevos policías de la. Por estos casos que acabamos de citar, nos damos cuenta de la imperiosa necesidad de proteger los derechos digitales o ciberderechos, comprendidos en la quinta generación de derechos humanos, que reconoce precisamente ese derecho a las personas a acceder, usar, crear y publicar medios digitales, ¿sí? Y sobre todo el derecho de acceso a los ordenadores, dispositivos electrónicos y redes de comunicaciones que son necesarios para ejercerlos. Afirmo lo anterior porque es claro que el reconocimiento y protección de los derechos que corresponden a esta generación se encuentra un problema político, porque la tecnología, a pesar de mostrarse como una instancia neutral, entraña formas de poder y de autoridad. Aún más, en su diseño se encuentran pautas que van a ordenar la vida social de diferentes maneras. Es por ello que al tratarse de derechos humanos, es necesario identificar cuál es la forma más segura de garantizarlos y utilizar tecnología como motor de democratización y promoción de estos derechos, debido a que esta generación se basa en las nuevas vías para la libertad de expresión y asociación que surgen precisamente al amparo de las nuevas tecnologías, en las que se advierte también la posibilidad de generar un cambio, tanto económico, político y social, si se adapta a los intereses, a las visiones y las expectativas de los grupos sociales que las ponen. Así lo ha previsto la Declaración de los Derechos Humanos en el Ciberespacio, al reconocer que todas las personas tienen derechos inalienables relativos a la libertad de expresión y que en una sociedad global los derechos humanos se deben extender para incluir el acceso a la educación y el derecho a estar conectado libre y universalmente a las redes telemáticas, señalando también que es vital promover la difusión de información como un recurso que al compartirse sin duda alguna se multiplica. Esta declaración es un ejemplo de aplicación sectorial de los derechos de la cuarta generación y aparece como una propuesta de norma común regulada o reguladora con el fin de que cada institución que regule actúe en el entorno, en el sector de la información y el reconocimiento, se esfuerce precisamente por promover el respeto para todos estos derechos y libertades, asegurando su reconocimiento y observancia universal. Es decir, aquí partimos de que los proveedores de servicios, los usuarios individuales, las organizaciones privadas e instituciones públicas
requieren. Y empero es necesario ir más allá de reconocer que en el entorno actual no basta con regular la información del conocimiento. Y es aquí donde aparece la necesidad de reconocer una puta generación que no remita a los derechos, como es el acceso a la informática, la seguridad digital, el derecho de acceder al ciberespacio de la nueva sociedad de información, así como al uso del espectro radioelectrónico y de la infraestructura para los servicios en línea. ¿Por qué es esencial que en esta era digital prestemos especial atención precisamente a los derechos digitales, que no son más que una extensión de los derechos recogidos en la Declaración Universal, ya citada, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, aplicados al mundo en línea, online, espacio virtual, cuyo objetivo primordial es garantizar el acceso a Internet, evitando la denominada brecha digital y un adecuado uso de la red como un bien común perteneciente al conjunto de la humanidad. Sin embargo, es importante mencionar que la falta de un consenso internacional ha hecho que cada país desarrolle su propia Carta de Derechos Digitales. Tal es el caso de España, un estudio de derecho comparado, que en julio del año 2021 presentó su propia Carta de Derechos Digitales, la cual, si bien no posee carácter normativo, sí ofrece un marco de referencia para garantizar los derechos de la ciudadanía en la nueva realidad digital. Su objetivo es reconocer los retos que plantea la adaptación de los derechos actuales en el entorno virtual y digital, a la par que pretende reforzar los derechos de la ciudadanía, generar certidumbre de la sociedad en la nueva realidad digital y aumentar la confianza de las personas ante los cambios y disrupciones que traen consigo las nuevas tecnologías. Para ello, pues se estructuran en 6 categorías principales de derechos, que abarcan todos los ámbitos de incertidumbre y riesgo, y son las siguientes: los derechos de libertad, los derechos de igualdad, los derechos de participación y de conformación del espacio público, los derechos del entorno laboral y empresarial, los derechos digitales en entornos específicos y los derechos de garantía de eficacia. Prácticamente todos los derechos recogidos en estos bloques son aspectos contemplados en la Ley de Protección de Datos Personales y otros códigos ya vigentes en aquel país. Sin embargo, también añade algunos más novedosos, como los relacionados con la inteligencia artificial, con la no discriminación algorítmica o el derecho del pseudonimato, por citar algunos ejemplos. Siguiendo este orden, diversos organismos supranacionales, como son la Unión Europea, están promoviendo un marco común, al menos en lo relativo al derecho a la protección de los datos personales. Por ejemplo, cito el Reglamento General de Protección de Datos que entró en vigor en el año del 2018, mismo que obliga a los Estados miembros a preservar y proteger los datos personales de los individuos y de los ciudadanos, y sobre todo a permitir la libre circulación de datos. Así resulta muy alentador que algunos estados, bloques regionales e incluso empresas demuestran grandes dotes de liderazgo en la elaboración de directrices éticas para vencer la injusticia y la discriminación digital. Sin embargo, no debemos perder de vista que las directrices, los códigos éticos y el cumplimiento voluntario no constituyen por sí mismos una respuesta suficientemente enérgica para la escala del problema que enfrentamos. Sobre todo cuando analizamos en contraposición a ello a países como son los Estados Unidos de América, nuestros vecinos, en el que no existe una ley federal de protección de datos y que cada estado, donde se encuentra más la sede en Washington, aplica regulaciones diferentes. Entonces, en el mundo hay más de 120 países que disponen de algún tipo de legislación que protege precisamente los datos personales del acceso a la información. Gracias por su